Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre los tipos de danza y vamos a conocer lo que sería la danza de salón, la danza popular, la danza folclórica y los ritmos latinos. Empezamos entonces hablando sobre lo que sería el baile de salón, que son básicamente todos los bailes que se realizan en pareja y que están de formas coordinadas y requieren cierto tipo de técnicas. En el origen de este tipo de danzas comenzó siendo un baile lúdico, o sea, de un baile jocoso, juguetón, de juego que se realizaban obviamente en ciertos grupos sociales que luego tuvo un auge demasiado importante, convirtiéndolos así en bailes muy utilizados por todos. Y incluso se realizaban así en un espacio donde había o sea, en un salón específico, se formaba un grupo que era que tocaba obviamente en esos acontecimientos y se realizaban obviamente el baile. Generalmente era una orquesta la que participaba y estaba era sobre un pavimento. Si nos remontamos hacia la antigüedad, vamos a darnos cuenta que antes, por ejemplo, estaban los reinos y esos reinos tenían un salón específico donde se bailaba y había una orquesta que ejecutaba y se hacían los famosos bailes de salón. Si nos remontamos a Europa, tenemos el vals como representante principal, ¿verdad? Y dentro de nuestra cultura tenemos lo que sería el bolero, que es el más importante, o sea, dentro de la cultura latinoamericana o de la música latinoamericana. Bien, hoy en día este tipo de bailes se utilizan más específicamente a personas que han estudiado en alguna academia o que han aprendido cierto tipo de técnicas, porque anteriormente se pasaba de generación en generación. Por ejemplo, si hay ciertas técnicas del bolero, del cha-cha-cha, eso que se utilizaban en los bailes se transmitía de una generación a otra. Hoy en día esto se puede estudiar en una academia específicamente y los eventos que se hacen de danza de salón son los que están básicamente son competencias deportivas en relación a estos bailes que a veces se suelen ver o las personas se suelen presentar. Creo que hay veces que transmite y eso sí en los programas de televisión competencias de baile y son bailarines profesionales los que realizan porque adquieren lo que serían las técnicas de estos ritmos. ¿Cuáles son las danzas de salón más conocidas en Latinoamérica? En Latinoamérica son el bolero, la bachata, la conga, el cha-cha-cha, el chotis, el danzón, el foxtrot, el mambo, el son cubano, la polka también, el paso doble, el pericón, entre otros ritmos. Luego tenemos la danza popular, que en este caso ya no es totalmente distinta al baile de salón. La danza popular son todas aquellas que básicamente tienen que ver con la historia, la política, la economía, las costumbres y la cultura de un pueblo en específico que las adquiere como suyas. Obviamente existen un poco de técnicas para estos tipos de bailes, pero no es tan estricto, o sea, no es que sí o sí se tienen que bailar con ciertos tipos de técnicas. En este tipo de danzas son las que se hacen básicamente de algarabía, o sea, para alegrar a la gente o disfrutar un poquitito, compartir, que se hacen así en los eventos sociales básicamente, en una boda, un 15 años y cosas así. ¿Cuáles son sus características? Primeramente que no requiere código estricto, porque no necesariamente uno debe manejar la técnica, o sea, cualquiera puede bailar, no hace falta ser un bailarín profesional. No existen reglas específicas, no poseen argumentos, los pasos son simples y repetitivos y no requieren la presencia del público porque es participativa, no se transmiten de generación en generación. En este caso es un tipo de danza que nosotros solemos bailar así en los acontecimientos normales. Luego tenemos las danzas folclóricas, que son los bailes que adopta básicamente el pueblo como suyas y los adquiere por una comunidad. Y este tipo de baile es característico de cada uno de los pueblos, similar a la danza popular, pero es un poco diferente. ¿Por qué? Porque estos son bailes típicos específicamente que no se pueden modificar. Así como el pericón, ese tipo de baile sí se tiene que bailar, o el solito, de esa manera se tiene que bailar, no se pueden cambiar en ningún momento, o sea, no se pueden innovar en la coreografía ni nada de eso porque son patrimonios culturales del país o la comunidad en sí. ¿Cuáles son sus características? Son bailes típicos y tradicionales, se bailan por tradición, no se puede innovar, es bailado por bailarines profesionales o aficionados, se baila específicamente durante acontecimientos sociales como fiestas y conmemoraciones, poseen requisitos de ser anónima, de ser popular y de cumplir una función social. Luego tenemos los ritmos latinos, que es básicamente la herencia de todos los países, o sea, cada uno de los tipos de baile de todos los países latinoamericanos que provienen dentro de lo que sería América del Sur, América Central y
América del Norte. Este término se empezó a utilizar en Estados Unidos en el año 1950 aproximadamente, que buscaban básicamente diferenciar los estilos de origen afroamericano de los afro-latinoamericanos. Se considera que son parte de la música latina un gran número de formas musicales, como ya habíamos mencionado: la salsa, el merengue, la cumbia, el vallenato, el cha-cha-cha, la samba, la bachata, el bolero, la ranchera y entre otros. ¿Cuáles son sus características? Que son generalmente latinas y se usan en idiomas latinos, obviamente el español. Estas danzas son originales de los bailes de América Latina. Se perciben diferentes grados de elementos europeos, africanos o indígenas, porque ustedes saben que la música latinoamericana deriva básicamente de ellos. Y la síncopa es otra característica de la música latinoamericana, o sea, el ritmo generalmente está basado en 6/8. Las danzas tradicionales del Paraguay como danza de salón. Y aquí tenemos específicamente esas danzas que yo le había mencionado anteriormente, que eran danzas que también no se pueden modificar, que no se pueden cambiar y que se deben de respetar así tal cual como están, y que hoy en día se utilizan como bailes básicamente específicos de salón. Durante lo que sería la llegada de los colonizadores, y empezaron a dar una evolución dentro de lo que serían las danzas tradicionales y las danzas que habían traído los ingleses en aquel periodo, cuando estaba la época de Francisco Solano López. Había traído algunos ingenieros para construir el famoso tren. Habían traído varios obreros, vamos a decirle, de Inglaterra, que empezaron a traer un poquitito de su cultura dentro de lo que sería su baile y cosas así. De ahí se fueron tomando ciertas características para dar, o que influyeron básicamente en nuestras danzas. Sobre todo, y también los colonizadores, o sea, los españoles cuando nos colonizaron y todo ese tipo de cosas también aportaron cierto tipo de técnicas dentro de lo que sería la danza. Y de ahí nacen lo que serían las danzas tradicionales como el pericón, la cuadrilla, el celito, el chopí, la golondriana, el londón carapé, la mazurca, entre otras. El montero yeroquí también es otro. ¿Cuáles son sus características? Las danzas tradicionales paraguayas provienen de países europeos, especialmente de Francia y España. Danzas europeas se fusionaron y dieron origen a otros bailes que son conocidos como las danzas tradicionales de nuestro país. Y las figuras coreográficas son internacionales, como la cadena, el molinete, reverencias, formas de escuadrilla, pasos de vals, mazurca, saludos y otros más. Y solamente eso, más bajito ustedes tienen el ejercitario para realizar. Cualquier duda o consulta me preguntan, y un abrazo para todos.